Bendiciones, mis amados, como siempre, reciban un saludo muy especial. Hoy vamos a concluir con nuestro tema Resplandor de la Gloria de Dios. Hoy será nuestra quinta enseñanza y vamos a ir a la expresión del profeta cuando dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero, mis hermanos, manifestarles que en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Monte de Jehová, Isaías 2:3, podemos encontrar nuestras 4 enseñanzas anteriores. Recuerde que estas 4 enseñanzas se han dado con el fin y con el propósito de poder llegar a este versículo 8. Les animamos, mis hermanos, ir ahí al canal y familiarizarse con las anteriores enseñanzas. Verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hoy vamos a ver 2 preguntas y 2 lecciones que se desprenden de las mismas. La primera pregunta, ¿a quién enviaré? Recordemos que el profeta ha contemplado la gloria de Dios. El profeta ha pasado por una experiencia sublime, extraordinaria. El profeta ha visto y Dios le ha hablado con relación a su llamado, a su ministerio. Y vemos que el profeta puede escuchar una voz que dice, y es la voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaré? Y esta pregunta tiene que ver con una misión, con una tarea, con una responsabilidad, con una comisión que Dios quiere otorgarle a alguien. Hasta aquí el profeta no se ha ofrecido y Dios está hablando de una misión. Ahora, lo interesante, mis hermanos, es que esta misión o esta tarea va a ser una tarea fallida, o sea, no se va a encontrar el resultado esperado. La Biblia dice, a partir del versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor, que esa tarea o esa comisión es ir a un pueblo que va a oír y no va a entender, no va a comprender. Es más, ellos van a endurecer su corazón y van a agravar su oído para no oír, ver y comprender el mensaje. Entonces, en esta pregunta, ¿a quién enviaré? Estamos viendo que Dios tiene una tarea, una comisión, pero ya se está adelantando el final de la misma en el sentido en que va a ser algo fallido. Lo importante aquí, independientemente de la respuesta del ser humano, de la respuesta de los hombres ante el mensaje que Dios va a enviar a través de su mensajero o de su predicador, es la voluntad de Dios de siempre enviar un predicador independientemente si se recibe o se acepta el mensaje. Mis hermanos, estamos viendo entonces en primer lugar, o nuestra primera pregunta, ¿a quién enviaré? Y estamos viendo como lección de que independientemente de la respuesta del ser humano, siempre Dios ha tenido la voluntad de enviar a su mensajero con su palabra. Dios siempre ha tenido la voluntad para enviar a alguien para que amoneste sobre el pecado, que amoneste sobre todas aquellas cosas que Dios no está de acuerdo, todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Recordemos, mis hermanos, que Dios envió, ahí cuando leemos el libro de Jonás, Dios le da una comisión y aunque Jonás no quiere ir, Dios envía un mensaje de advertencia a el pueblo, a los ninivitas, a que se conviertan porque su pecado, porque su maldad ha subido hasta el cielo. Y Dios ha decidido exterminarlos. Dios ha decidido enviar un juicio y Dios, a pesar de ese juicio, les envía al profeta. Todos sabemos que Jonás no quiso ir en el primer llamado que Dios le hizo. Él no quiso ir. Sabemos que él quiso tomar otro camino porque realmente Jonás no quería ir a predicarle a los ninivitas. Él tenía sus razones, tenía sus motivos personales. A pesar de que Jonás desobedeció y quiso huir a otro lugar,
Dios tuvo que tratar con este profeta y todos conocemos la historia de Jonás y sabemos que al final Jonás fue allí a Nínive y predicó la palabra del Señor. Y también encontramos la respuesta de los ninivitas en aceptar el mensaje, en reconocer su pecado, y vemos que Dios cambió sus planes de juicio y tuvo misericordia para con este pueblo. Pero el deseo de Dios era enviarles un mensaje antes de reprenderlos, antes de castigarlos. Y esa es el amor de Dios, aún lo podemos ver ahí, porque Dios no va a traer juicio, Dios no va a castigar al ser humano si primeramente no le amonesta, si primeramente no le hace un llamado de atención. Y vemos, mis hermanos, aquí la voluntad de Dios de enviarles a Jonás a pesar de su desobediencia, a pesar de que él no quería ir. ¿A quién enviaré? Y esa pregunta tiene que ver con eso, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios siempre ha tenido la voluntad de enviar su mensajero para que el hombre reconozca su pecado y se vuelva a él. Encontramos también, mis hermanos, a través del Antiguo Testamento, encontramos de que Dios envió a sus profetas. Todos sabemos, mis hermanos, que Israel fue castigado. Aún el reino, mis hermanos, cuando Israel se constituyó en una monarquía, dice la palabra del Señor de que Dios envió a sus profetas a hablarles. Y dice la palabra del Señor que el reino de Israel se dividió en dos, en el reino del norte, en el reino del sur. Y Dios les envió un castigo y ese castigo tuvo que ver con la deportación a otros países extranjeros que los llevaron cautivos, como Babilonia, como Persia, mis hermanos. Y ahí Dios en esos reinos aún les envió profetas. Por eso es que nosotros encontramos, mis hermanos, profetas en el reino del norte predicando la palabra, en este caso a Isaías predicando en el reino del sur, a Judá especialmente, y amonestándoles sobre sus pecados. Ahí está la voluntad de Dios de siempre, mis hermanos, está recordándoles al pueblo, recordándole a las naciones de que a pesar que son objeto de juicio, Dios envía su palabra para que el hombre se arrepienta. Lo último que nosotros podemos ver a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento es que Dios envió a su Hijo Jesucristo primeramente para perdón de nuestros pecados. Pero recuerde, Dios envió a su Hijo con una misión específica y es que el hombre a través de su sacrificio pueda obtener la salvación y la vida eterna. Ahora, Dios a través de su Hijo Jesucristo ya hizo la tarea. ¿De quién depende, mis hermanos, recibir ese regalo de salvación del ser humano? Dios no está obligando a nadie, Dios no está, mis hermanos, inyectándole a nadie para que crea. Pero Dios ya a través de los profetas, a través de sus siervos, a través de su Hijo Jesucristo, ha advertido al mundo para que el mundo no caiga bajo lo mismo, bajo el juicio y el castigo. Solamente hay que creer y depositar nuestra confianza en Jesús. Recuerden eso, mis hermanos. Dice la palabra que para que nosotros podamos obtener esa vida eterna, tenemos que creer en su Hijo Jesucristo. Así que, mis hermanos, depende del hombre en aceptar o rechazar el mensaje de Dios. Recuerde que dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a todos los que en él creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos lo que dice la palabra a través del apóstol Pablo en Romanos, mis hermanos, que es a través de la fe que nosotros podemos creer para salvación. Es a través de la fe que nosotros podemos creer y confesar a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree, más que con la boca se confiesa para salvación. Nuestro oído debe estar atento a la palabra de Dios. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor.
Así que mis hermanos, aquí estamos viendo en esta pregunta, cuando el profeta escucha allí, mis hermanos, en su visión a quien enviaré, él está escuchando un mensaje que hay que transmitir a la tierra, pero es un mensaje que no va a obtener los resultados obtenidos en el sentido en que la gente va a escuchar y no lo va a atender, en que la gente va a endurecer su corazón, en que la gente va a agravar su oído para no oír, para no ver y no comprender. Pero Dios aún así decide enviar su palabra. Por eso, mis hermanos, la responsabilidad de predicar a Cristo, independientemente si la gente recibe o no recibe al Señor. Recuerden, mis hermanos, que a veces no podemos caer en la trampa de pensar que la gente, o no vamos a predicar porque la gente no va a atender. Recuerden, mis hermanos, que la Biblia nos enseña que si nosotros amonestamos al pecador y el pecador se arrepiente, habremos ganado un alma. ¿Para qué? Para el reino de los cielos. Ahora, si nosotros predicamos y la gente no atiende, por lo menos debemos sentirnos, mis hermanos, bien, porque hemos cumplido en predicar, y ya dependerá de las personas, dependerá aún del mismo Espíritu Santo para que la gente pueda recibir ese mensaje de gracia. Entonces, aquí, mis hermanos, estamos viendo algo. Cuando el profeta dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, está escuchando algo que tiene que ver con un compromiso, con una tarea, con una misión, con un trabajo. Y a pesar de que va a ser fallido, él puede ver y sentir la voluntad de Dios de siempre enviar al pecador uno de sus mensajeros. Ahora, mis hermanos, la segunda pregunta: ¿quién irá por nosotros? En esta pregunta podemos ver, mis hermanos, la disposición humana o la disposición del ser humano, del hombre, en ir y llevar esa tarea, esa misión de predicar la palabra de Dios. Recordemos, mis hermanos, que en la primera pregunta, ¿a quién enviaré?, podemos ver como lección la voluntad de Dios de siempre enviar a alguien con su palabra. Y aquí estamos viendo quién irá por nosotros. Una vez que Dios expresa su voluntad de enviar su palabra, ahora Dios decide, mis hermanos, decir quién hará ese trabajo. Y ese trabajo, mis hermanos, se enfoca en que somos nosotros como creyentes, como cristianos que ya conocemos, los que debemos asumir la tarea. Entonces aquí estamos viendo, mis hermanos, ante esta pregunta, ¿quién irá por nosotros? Estamos viendo la disposición humana, la disposición individual de cada uno de nosotros de responder y de ir y predicar el evangelio. Recuerden, mis hermanos, que Dios siempre ejerce su voluntad, y esa voluntad Dios también espera hacerla a través del canal o del recurso humano. Y eso es un privilegio para nosotros. Que Dios diga, tengo este deseo, tengo esta misión, tengo este trabajo, tengo esta tarea, pero lo bueno es que Dios siempre va a contar con el recurso humano, con nosotros. Así que, mis hermanos, eso es un privilegio, eso es un regalo que Dios, hablando así, es un regalo que Dios deposita en nosotros. Yo siempre he dicho, si un ángel viniera y predicara la palabra, el evangelio, creo que ese evangelio o la gente respondería inmediatamente a esa palabra, precisamente porque es un ángel que está anunciando la palabra. Pero mire, ese privilegio aún Dios no se lo dio a los ángeles. Es un privilegio que Dios nos dio a nosotros. Y esto, mis hermanos, es para que nosotros podamos también, mis hermanos, dentro de nuestro espíritu, sentir, mis hermanos, de que es bueno que Dios pueda tenernos a nosotros en cuenta. Ahora, llama la atención, mis hermanos, que ante esa segunda pregunta de quién irá por nosotros, es donde Isaías puede responder, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y es aquí, mis hermanos, donde quiero enfocarme, porque precisamente las lecciones o las enseñanzas anteriores tienen que ver, mis hermanos,
a este punto donde el profeta pudo exclamar ese deseo de ir y llevar ese mensaje que está expresando Dios a través de su voluntad. Ahora, mis hermanos, hay algo interesante y es que la respuesta viene después de su experiencia. La respuesta de Isaías no vino antes, esa respuesta vino después de que Isaías pudo contemplar la gloria de Dios. Esa respuesta viene cuando el profeta Isaías tuvo ese privilegio de ver a Dios en su inmensidad, en su gloria, en su resplandor. Es ahí, mis hermanos, después de esa experiencia, que el profeta pudo decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que, mis hermanos, a través de esta experiencia de la gloria, de haber experimentado la santidad de Dios, el profeta puede responder. Y hay 3 razones importantes aquí, mis hermanos, que quiero darles por qué el profeta pudo responder: Señor, heme aquí, envíame a mí. En primer lugar, mis hermanos, cuando el profeta responde: Señor, heme aquí, envíame a mí, recuerde, mis hermanos, el versículo 5. En primer lugar, el profeta sintió morirse. Recuerde que él dice en el verso 5: ay de mí que soy muerto. Antes de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir, mis hermanos, al yo. Tenemos que morir al ego. Tenemos que morir a ese pensamiento de creer que nosotros somos indispensables para llevar el evangelio, que nosotros somos indispensables, hermanos, para que Dios obre en las personas, sobre todo en los pecadores. Dice la palabra, mis hermanos, que antes del profeta responder: Señor, heme aquí, él tuvo que decir: ay de mí que soy muerto. Si no estamos dispuestos a morir al orgullo, a morir a la vanidad, a morir a creer que somos únicos e indispensables, nuestra tarea, nuestra comisión no la vamos a lograr o la vamos a hacer con el éxito esperado. Recordemos, mis hermanos, que tenemos que morir al yo. Isaías tuvo que morir, a pesar de que Isaías tenía un concepto de que él era un buen profeta. Tal vez tenía el concepto, como lo dijimos, de un buen predicador. Pero nosotros tenemos que morir, mis hermanos, primeramente. Nosotros tenemos que morir y nos lo enseña el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo tenía mucho conocimiento de la palabra, había sido instruido, había sido preparado, mis hermanos, a través de la doctrina. Él pertenecía al partido de los fariseos y ellos eran estudiosos de la palabra. Aún el apóstol Pablo había estudiado ante uno de los más grandes maestros que se llamaba Gamaliel. Una vez, mis hermanos, que él también recibe la visión, Dios lo llama a través de una visión, él pudo también contemplar la gloria de Dios, el resplandor de Dios, y él, mis hermanos, deja su orgullo, muere a él mismo, y es ahí en Gálatas 2:20 cuando él puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo: yo he muerto, ahora no vivo yo he muerto para mí mismo, he muerto para mi conocimiento, he muerto en mi popularidad, en mi fama. Ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, mis hermanos, es ahí donde nosotros podemos ver que nuestra respuesta de ir y predicar la palabra será efectiva. Pero si no morimos a nosotros mismos, al orgullo, al ego, mis hermanos, a creer que somos populares, a creer que somos famosos, Dios, hermanos, no va a hacer nada. O los resultados que vamos a obtener serán totalmente negativos. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, él puede ver su propia pecaminosidad. Mire lo que dice el versículo 5. Después de que él dice: ay de mí que soy muerto, él dice: porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Note ustedes, oh mis hermanos, que Isaías puede mirar a sí mismo su propio pecado, su propia pecaminosidad.
Y es interesante, mis hermanos, aquí mirar que antes de ir y predicar el Evangelio es necesario que nosotros examinemos nuestra vida, es necesario que nosotros examinemos nuestro corazón, es necesario entender de que nosotros éramos igual a aquellos a quien nosotros vamos a ir a predicarles el Evangelio. Es recordar, mis hermanos, que nosotros éramos exactamente, teníamos el mismo comportamiento de ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de nuestros propios pensamientos, y dice la palabra, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, qué fácil es decir a la gente, oír y predicarle a la gente, usted es un pecador, usted es un vil, usted merece el infierno, usted merece el castigo eterno, sin antes mirar que nosotros estábamos en la misma condición, que nosotros estábamos, mis hermanos, haciendo posiblemente lo mismo. Por eso, mis hermanos, Dios le dio la experiencia al profeta. Dios le dio esa experiencia para que él pudiera examinar su propia vida y llegar a la conclusión de que él no era el mejor predicador, que él no era el mejor siervo, que él no era el mejor profeta, sino que él pudiera entender que él estaba igual de vil y de inútil y de inservible como esa nación pecadora. Y esto es importante, mis hermanos, para nosotros, porque aquí podemos aprender que nosotros, mis hermanos, fuimos objetos del amor de Dios. Éramos hijos de la ira, pero Dios en su gracia, en su misericordia, nos salvó. Y nosotros fuimos objeto de esas cuerdas de amor que nos atrajeron hacia Cristo. Y Dios ahora, mis hermanos, a través de nosotros como instrumentos, quiere también atraer a aquellos que en este instante, en este momento, no le conocen. Pero no podemos ir a predicarles la palabra del Señor si primeramente no entendemos que nosotros también éramos pecadores. Muchas veces, mis hermanos, nosotros actuamos con la gente que falla, con la gente que cae, actuamos de una manera, hermanos, que aún somos más severos que Dios mismo. Tendemos, mis hermanos, a señalar, a criticar y a condenar el pecado de los demás. Pero es bueno que nosotros podamos recordar que nosotros estábamos en la misma condición. Y ahora que el amor de Cristo, que el amor de Dios con que nos amó, también es ofrecido a través de nosotros a los que estaban en la misma o que están en la misma condición a la que estábamos nosotros, y que Dios también a través del mensaje puede salvarlos con ese mismo amor con que nos salvó. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo algo interesante. Antes de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, tenemos que morir a nosotros mismos, al orgullo, a la vanidad, al ego, a todas aquellas cosas que estorban para que Dios obre. En segundo lugar, antes de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, tenemos que ver nuestra propia pecaminosidad. Considerarnos, mis hermanos, que nosotros estábamos igual o peor con el que hoy está fallando y pecando delante de Dios, pero que Dios a través de nosotros quiere salvarle. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, Isaías puede decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque él entendió el deseo de Dios de ir y predicar el evangelio, mis hermanos. Cuando digo él entendió el deseo, es porque cuando él escucha esas palabras, Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. En otras palabras, Isaías quiso ser la respuesta de Dios ante esa comisión, ante esa demanda para alcanzar al pecador. Me hace acordar, mis hermanos, lo que dice Ezequiel 22:30, cuando dice, busqué un hombre entre ellos que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí, y dice, a favor de la tierra, y dice la palabra en Ezequiel, y no lo hallé. Dice la palabra del Señor que Dios estuvo buscando a través del profeta Ezequiel un hombre que hiciese vallado, que se interpusiera entre el cielo y la tierra y dijera, yo estoy aquí para predicar, para enseñar, yo estoy aquí, Dios, para llevar tu mensaje. Y dice la palabra, lo busqué, y lo triste es que dice, y no lo hallé. Y aquí Isaías, mi hermano,
Él quiere ser la respuesta de Dios. Él se está ofreciendo. En otras palabras, cuando Isaías escucha esa palabra de quién irá por nosotros, Isaías está diciendo, Señor, envíame a mí. En otras palabras, está diciendo el profeta, yo soy la respuesta, yo quiero ir. Si estás buscando un hombre, lo has hallado en este instante, lo estás encontrando. En este instante estoy aquí, Señor, dispuesto para ir. Y déjenme decirles, mis hermanos, que cuando nosotros entendemos el deseo de Dios de salvar y sobre todo de llevar su mensaje para que el mundo cambie, para que el mundo se arrepienta, para que el mundo sea salvo, nosotros, mis hermanos, vamos a asumir esa tarea con una gran responsabilidad. Debemos entender el deseo de Dios, mis hermanos, y Él quiere que nosotros vayamos. Isaías entendió el deseo de Dios porque, mis hermanos, como dice el apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no quiere que nadie se pierda. Recuerde eso, mis hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios ha retardado su venida. Por eso es que Cristo no ha venido. Cristo no ha demandado su juicio sobre la tierra. Dios no ha demandado su juicio sobre la tierra porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Y cuando nosotros entendemos el deseo de Dios, nosotros podemos decir como Isaías, Señor, yo quiero ser esa respuesta. Ahora, lo que sí le digo, mis hermanos, y aquí algo interesante, es que no vayamos, mis hermanos, sin escuchar el corazón y el deseo de Dios. Porque muchos van, mis hermanos, es con otros intereses. Otras personas van y quieren llevar el mensaje, es porque tienen intereses personales. Es porque, mis hermanos, realmente no hay compasión por el perdido. Simplemente, mis hermanos, porque a través de la predicación del Evangelio quieren, mis hermanos, sacar beneficios. Por eso, cuando Dios pudo entender el corazón también de Isaías, ¿sabe? Dice la palabra del Señor que dice, Isaías escucha cuando dice, ¿quién irá por nosotros? Y tan pronto Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. El verso 9 de Isaías dice, y dijo, anda. Por eso, mis hermanos, no vayamos sin la autorización divina. No vayamos sin la dirección de Dios y de su Espíritu Santo. Yo les decía en la introducción, en el primer mensaje, la emoción está a veces por delante. A veces, mis hermanos, las emociones nos llevan a tomar una decisión y al final vamos a encontrar que no era fácil como nosotros estábamos pensando. Por la emoción, por apresurarnos, por ofrecernos sin entender, es que nosotros vamos a fracasar. Recordemos, mis hermanos, que el profeta pudo decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, cuando en primer lugar murió a sí mismo. En segundo lugar, cuando conoció su propia pecaminosidad, cuando pudo ver su propio pecado. Por eso, antes de ir y señalar el pecado de los demás, mirémonos a nosotros mismos. Miremos nuestra pecaminosidad. Y en tercer lugar, Isaías pudo decir, Señor, heme aquí, cuando entendió el deseo de Dios en que alguien fuera y llevara el mensaje. Y entender el mensaje, entender el deseo de Dios es saber que Dios no quiere que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí concluimos, mis hermanos. Espero que este quinto mensaje sea de edificación y bendición para nuestras vidas y que a través de estas enseñanzas Dios traiga a nuestro corazón ese deseo de ir a predicar la palabra de Dios, pero primero entendiendo a quién estemos sirviendo, a quién estamos sirviendo, a un Dios santo. Así que, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo y ahí nos estaremos viendo en este programa Palabra de Dios. Bendiciones nuevamente, un abrazo muy especial para todos ustedes.